Queridas amigas y amigos, bienvenidos aquí a bienvenidosvenezolanos.com en el programa Florida Opina con Alexis Ortiz. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela, sobre la educación, la ciencia y tecnología en Venezuela en este momento tan dramático que está viviendo el país. Y para hablar de esta materia tan exigente, hemos invitado a un científico y un académico de lujo, al doctor Vladimiro Mujica. Vladimiro Mujica es profesor titular e investigador de la Escuela de Ciencias Moleculares de la Universidad de Arizona, de la Arizona State University. Además, tiene una cosa muy interesante, Vladimiro Mujica, porque es un científico, es un académico, pero también es una persona interesada por los asuntos y el destino del país. Sus artículos en el Nacional son muy leídos. Bienvenido, Vladimiro. Gracias, Alexis, por la oportunidad de estar aquí con ustedes y por estar aquí en el programa contigo. Mira, mi hermano querido, yo quiero que comencemos porque nos hagas un comentario sobre, no tan somero, sobre cómo están la educación, la ciencia y tecnología en un país devastado como Venezuela en este momento. Bueno, mira, la manera más simple de decirlo es que a toda la destrucción que se ha dado en el país y que la vemos en la economía, en todas las condiciones sociales de la población, etc. El asunto de educación, ciencia y tecnología son lo que podríamos llamar las víctimas tempranas de este proceso de destrucción. Porque educación, ciencia y tecnología, al igual que las actividades intelectuales de otro tipo, son las primeras víctimas de procesos totalitarios y populistas porque requieren de recursos, pero no solamente de recursos, requieren de un ambiente donde puedan crecer. Y en el caso especial de la ciencia y la tecnología, requieren de apoyo, de la posibilidad de interacción con medios internacionales y con un tipo de movilidad que es imposible bajo las condiciones de restricción de la libertad y de la libertad de pensamiento fundamentalmente que ha pretendido el régimen chavista desde el comienzo. Ahora, la razón de esa pretensión es muy obvia, o sea, y fue explicitada en varias oportunidades por Chávez mismo y después por quienes le sucedieron, que es que las universidades en particular son centros de reflexión autónoma, son centros de reflexión, son centros de pensamiento. Y la persecución contra las universidades ha sido inmisericordia, sobre todo contra las universidades públicas y privadas. Ha sido brutal, porque no se trata solamente de que las han, bueno, literalmente asaltado, sino que los estudios de posgrado no se pueden mantener porque no hay cómo hacerlos. Los sueldos de los profesores universitarios son ridículos en grado superlativo. Sí, mira, fíjate tú que hace unos meses estaba conversando con una amiga común tuya y mía, que es Cecilia García Rocha, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, y ella me decía, mira, Alexis, para que te des una idea, estoy hablando de hace unos 6 meses atrás, ahora es peor. Ella me decía, Alexis, para que te des una idea, mi salario mensual son $20 al mes. Sí, sí. Es lo mismo que yo soy profesor jubilado, profesor titulado jubilado de la Universidad Central de Venezuela, y yo percibo un poco menos que eso, pero eso es. Y esos números ridículos simplemente alcanzan para atender las necesidades que uno tiene en Venezuela, que son importantes, y eso es todo. Pero claro, cuando tú le unes a eso que los posgrados no pueden tener estudiantes, así por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, yo era director del posgrado de química en la Universidad Central de Venezuela cuando yo estaba allá. Ese posgrado no solamente que era de primera línea, sino que tenía una planta de investigadores. Nosotros teníamos un grupo de estudiantes que llegó en algún momento a cerca de 100 estudiantes, de los cuales de INTEBEP, el Instituto de Investigaciones del Petróleo, teníamos una parte importante, y allá se hacían investigaciones de nivel internacional. Ahora, todo eso desapareció y ahora
no me atrevo a decir el número, pero no me extrañaría si tenemos cuando mucho 10 estudiantes. ¿Y el ¿Okay? Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas? Bueno, el asalto sobre el IBIC ha sido también inmisericordia. En el caso del IBIC fue aún más complicado porque el IBIC es percibido, bueno, es un instituto autónomo, pero digamos, tenía una dependencia muy grande directamente del gobierno, no tenía el tipo de autonomía que tienen las universidades. Entonces la persecución sobre el IBIC fue tremenda, nuevamente por razones ideológicas. Sí, y un instituto de prestigio internacional. Es un instituto, fue mira, fundado nada menos y nada más que por el gran sabio Humberto Fernández Morán. Sí, pero eso, digamos, eso es parte de la historia, el IBIC. Pero en el caso de Venezuela, nosotros llegamos a tener una posición de mucha importancia en el ámbito latinoamericano y en el ámbito internacional. O sea, Venezuela llegó a tener una planta de investigadores importante y con financiamiento, y eso incluía la Universidad Central de Venezuela, el IBIC, la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia, la Universidad de Oriente, INTEBEP y la Universidad Metropolitana. Un poco por mencionar todos los que estaban más o menos conectados, y no mencioné la Universidad Simón Bolívar. Y en términos gerenciales, el instituto que dirigían Piñango y Naín, ¿cómo se llamaba? El IESA, dices tú. El IESA, sí. Sí, claro, el IESA es otra línea no conectada con el tema de ciencias naturales, pero que en términos de un instituto internacional de ciencias gerenciales y económicas llegó a tener un prestigio tremendo. Es decir, no es poco lo que se ha destruido en Venezuela. Y en el caso de INTEBEP, que fue el instituto... Claro, del petróleo. De petróleo, Instituto Tecnológico de la Industria Petrolera, allí literalmente se arrasó con instalaciones que le servían de soporte a toda la actividad de la industria. Y eso, por supuesto, no es el elemento determinante, pero fue un elemento importante en la destrucción de la capacidad petrolera del país. Por eso es que cuando nosotros hablamos de Venezuela y decimos, ¿qué es lo más importante en Venezuela? El deterioro de las condiciones políticas, la represión de la gente, el populismo, el autoritarismo, el hecho de que el régimen está conectado con esquemas, digamos, prácticamente criminales internacionales y con otros. Eso es lo más importante. Y nos olvidamos con frecuencia de que se ha destruido también la educación y el aparato científico y tecnológico del país, que son absolutamente esenciales para la recuperación. Y lo que se ha hecho en educación es una cosa que decir que hay que sentarse a llorar es poco. En Venezuela el sistema de educación público se ha destruido de muchas maneras. Los profesores, los contenidos no se enseñan. Los niños se dice más bien, Vladimiro, que más que educación en Venezuela, como en todo país de influencia comunista, no hay educación sino ideologización, propaganda política en las escuelas. Eso es cierto, pero fíjate, si tú fueras a comparar el caso de Venezuela con lo que en su momento fue la Unión Soviética, en la Unión Soviética no se destruyó el sistema educativo. Había adoctrinamiento, claro que lo había, pero había un cierto estándar, la física siguió avanzando, la matemática siguió avanzando, inclusive en Cuba, que es otro desastre más. O sea, el caso de Venezuela es único, ¿no? Único, porque ni siquiera tuvo el régimen el compromiso mínimo con este pueblo. Es decir, la traición ha sido de tal envergadura que ni siquiera ha existido el compromiso mínimo con este pueblo de mantener un sistema de educación que dé la talla, y lo han convertido en una cosa que en este momento el ridículo universal en cuanto a los niveles de formación en primaria, secundaria. Nosotros estamos pasando nuestros estudiantes en secundaria, sin ni siquiera enseñarles los cursos de física y química porque no hay quien nos enseñe. Hasta ese punto hemos llegado.
Pero bueno, sí, ¿qué que te puedo decir? los maestros incluso de preescolar y de primaria, ya desesperados porque no pueden enseñar, no tienen los recursos, son perseguidos, son Así, maltratados. Se están yendo del país los maestros, es algo así es. terrible, los maestros de los niños. Y hay escuelas que sobreviven, privadas, sobre todo, por ejemplo, Santiago de León, que sobrevive, pero sobrevive por un arreglo muy particular y sobrevive porque tenemos héroes civiles. O sea, yo no puedo decir todo lo que estoy diciendo y a su vez no reconocer que quienes se han quedado en Venezuela, muchos de mis compañeros en la universidad, la gente que está en las escuelas y en las secundarias, etcétera, son héroes civiles porque son ellos quienes se han encargado de mantener vivo lo que de otra manera estaría completamente muerto. Así que hay que decir las dos cosas. Claro, incluso la gente de sistemas como el de Fe y Alegría, por ejemplo, son gente heroica realmente. Sí, todo lo que en este momento nosotros vemos en Venezuela que subsiste, los hospitales que subsisten, digamos, la atención hospitalaria, lo que subsiste de educación en la universidad, etcétera, lo mantienen ciudadanos héroes civiles, porque yo no tengo ninguna otra forma de referirme a ellos y de expresarles mi respeto y reconocimiento. Son gente que trabaja sin recursos, en medio de grandes carencias, digamos, académicas, pero también en medio de grandes carencias personales, porque están angustiados porque no encuentran dónde comer, no encuentran medicina, no pueden atender a sus hijos. La situación es espantosa. Sí, y sin embargo, tú ves que en Venezuela se siguen haciendo espectáculos musicales, se sigue haciendo teatro, es decir, hay realmente un país y un pueblo que se resiste a morir. Y en medio del sufrimiento la gente mantiene su sentido del humor caribe, tropical, criollo, muy nuestro. Sí, y Venezuela, y eso es una cosa muy importante, Venezuela no requiere de nuestra lástima. Claro. Venezuela requiere de nuestro trabajo y de nuestra solidaridad. Yo tengo contacto, bueno, buena parte de mi familia está en Venezuela, mis 3 nietas están en Venezuela. Yo tengo contacto inmediato y muy cercano con Venezuela. Y yo se lo he dicho a mucha gente, ahorrémonos la lástima, porque eso no es lo que nosotros le debemos a ese país. Nosotros le debemos solidaridad, trabajo, cooperación, ser la voz de quienes no tienen voz, contribuir a rescatar la libertad y la democracia en Venezuela, pero no la lástima, porque esa es también gente que vive allá, que ha encontrado su manera de vivir, y nosotros no tenemos ningún derecho a transformar todo eso en una llorantina. Muy lindo eso, muy lindo que eso que estás diciendo, porque no tenemos derecho a ser llorosos, a ser plañideros, no tenemos derecho a entregarnos al dolor, sino a apoyar a los que resisten en Venezuela. Y en ese sentido te quiero hacer una pregunta que para mí es bastante, como te digo, preocupante. Y es que uno de los grandes logros de la democracia fue el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, que le permitió a muchachos de los sectores populares, a los mejores estudiantes, formarse en las universidades más prestigiosas del mundo. Eso se ha dilapidado. ¿Cómo podemos hacer para recuperar eso, Vladimir? Mira, la recuperación de eso se podría hacer relativamente rápido, porque tú necesitas restablecer un poco el basamento de estudios en Venezuela y luego disponer de fondos, es decir, para la formación de estudiantes de pregrado y posgrado. Hay muchos programas internacionales. Eso se podría recuperar relativamente rápido una vez que se detecte, y esto tiene que ver con otras cosas que tú y yo hemos conversado en varias oportunidades. Cuando se habla del plan país, del plan de reconstrucción de Venezuela, es verdad que hay cosas que son urgentes y hay otras cosas que son simultáneamente urgentes e importantes. Por supuesto, la recuperación del plan de becas no puede competir con la recuperación de la industria petrolera, si es que recuperar es la palabra, o con la reactivación de la industria. No puede, porque son, y con la seguridad del país. Con garantizarle alimento y medicinas a la gente. Sí, no puede. Pero a su vez, el hecho de que en el plan país, como yo digo a veces en broma, la palabra ciencia no aparece sino al final de la palabra eficiencia, cuando se habla de la eficiencia del sistema económico. Algo lamentable realmente. Es un exabrupto.
y que yo se lo he transmitido en los términos más cordiales y más francos a gente que está directamente involucrada con el tema del país, como el diputado José Guerra, y yo sé que José es un tipo que entiende, él y otra gente también, porque no es solamente él el único que se lo ha transmitido, que También se lo transmitiste en su oportunidad a Alejandro Plaste, no entendí. También Alejandro, a Carlos Vecchio, es decir, a Luis Raúl Perichi también. A Luis Raúl Perichi, a ti, y digamos, es un tema que nos preocupa tremendamente, pero no es una... Oye, y a una persona que vale la pena mencionar porque comparte nuestra angustia en ese sentido, que es el líder petrolero Horacio Medina. Sin duda, Horacio comparte, y lo hemos hablado en varias oportunidades, que el tema de cualquier planteamiento respecto a la industria en algún momento se tiene que plantear, valga la redundancia, cómo hacemos con los recursos venezolanos, es decir, cómo reparamos el tejido del aparato científico y tecnológico nacional, porque cualquier esquema de recuperación implica transferencia y conocimiento tecnológico que en este momento nosotros estamos inhabilitados para ejercerlo. Y eso significa, eso no es la tarea de la primera semana, eso no es la tarea del primer día, pero sí es la tarea del primer año. Sí, señor. Y requiere un tipo de decisiones que tú no las puedes fabricar de la nada, porque en Venezuela se ha impuesto la doctrina de que el talento no es necesario, de que cualquier persona... Sí, de que los revolucionarios aprenden cualquier cosa independientemente de que no sepan una jota de lo que tienen que aprender. Y algo que tú has denunciado mucho, que es que la ciencia se ha cambiado por la superstición, los babalaos, ese tipo de cosas. Sí, bueno, el último ejemplo lo vimos precisamente con, no recuerdo su nombre, pero salió un comunicado del IBIC, nada menos, criticando a una persona que Maduro trajo como experta en el tema de epidemiología y de cómo controlar la pandemia del coronavirus. Y entonces, bueno, ofrecía sencillamente remedios a base de hierbas y cosas. Es decir, un reemplazo completo del conocimiento científico, como en su momento un aló presidente salió una graciosa señora diciendo que había que sembrar matitas de acetaminofén. Es decir, que la ignorancia se recompensa con una sonrisa, la más profunda irresponsabilidad se recompensa con cargos públicos. Y una cosa, Vladimiro, perdona que te interrumpa, dale. Pero nos queda un minuto y pico y quiero que me digas una cosa. Yo acabo de publicar un libro que todavía no he podido difundirlo, que se llama Venezuela es tuya, tierra de gracia. Un libro destinado a los jóvenes de dentro y fuera de Venezuela para que se reconecten con el país. ¿Cómo hacemos para que esos jóvenes, sobre todo esos jóvenes que son una vanguardia gerencial tecnológica que se han tenido que ir al país, regresen al país? ¿Cómo hacemos? Mira, allí nuevamente hay un tema de educación y de percepción que es muy importante. Porque nosotros hemos estado viendo cómo alrededor de la fuerza de la resistencia democrática se ha ido instalando una cultura que no quiero menospreciarla ni nada, pero simplemente es lo que llamamos la cultura millennial. Y de acuerdo a esta cultura millennial, entonces quienes tienen más de 50 años, y eso ha sido expresado por gente importante, llamarlo así, de nuestro sector, no tienen nada que decir, son desechables porque en definitiva no pudieron salvar el país y que quienes están llamados a salvar el país son las personas más jóvenes. Esto es un gravísimo error que está conectado con lo que tú estás diciendo, porque el retorno de la gente supone que entiendan a qué país regresan y supone que entiendan cómo se ejerce el liderazgo, y pretender que tú vas a regresar a un país como Venezuela con tu cédula de identidad como carnet de presentación en el Comité de Salvación de la Patria es un exabrupto. Y cuando se habla de cosas, y yo sé que tú eres perfectamente sensible al tema, el mariscal de Ayacucho murió a la edad que tiene hoy Guaidó. Sí, señor. Y el mariscal de Ayacucho hizo lo que hizo siendo Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre. Y hizo lo que hizo
encontrando una forma de sumar los esfuerzos de todos, independientemente de sus edades. Sí, señor. Y Bueno, entonces mira, es una cosa que va en las dos direcciones. Yo sé que no respondí completamente pero no importa, lo que tú Vladimiro, porque querías, pero vamos a hacer otro programa, porque el tema es muy interesante y quedó mutilado. sí, Muchísimas gracias a Vladimiro por esta comparecencia y muchísimas gracias a ustedes por habernos aceptado aquí en Florida Opina con Alexis Ortiz por bienvenidosvenezolanos.com. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, la Virgen del Valle. Un abrazote, saludos, Vladimiro. saludos Alexis y felicitaciones por tu libro. Gracias, hermano.